que la crisis económica está afectando a todos los sectores. Dentro de estos sectores, vos habías traído la semana pasada esta preocupación que se había hecho notar de la baja o la caída en la compra de medicamentos. Así es, estamos hablando de que cayeron un 20% los medicamentos. Para hablar sobre esto, estamos en línea con el presidente de la Cámara de Farmacia de San Luis, Ricardo Barañano, a quien le damos los buenos días. Ricardo, buen día. Yamila y Tomás los saludan aquí desde los estudios de AR Contenidos. Buen día, chicos, un gusto escucharlos. El gusto es nuestro, por supuesto. Gracias por estar aquí presente. Bueno, estábamos hablando que cayeron las ventas de medicamentos un 20%. Cuéntenos un poco al respecto de esto. Sí, bueno, nosotros con respecto a la crisis que se ha desatado, nosotros somos un eslabón más, ¿no es cierto? Uno cuando nota que, por ejemplo, que las personas empiezan a consumir menos, ya sea de farmacia, medicamentos o perfumería, fundamentalmente tiene que ver que, bueno, que la persona esa primero ha pasado por el supermercado, después por ahí tuvo que comprar ropa, pagar la cuota de los colegios. Entonces, bueno, la situación se ha generado una crisis, bueno, que en este momento hace que la gente tenga que elegir particularmente no llevar algún medicamento, como pasa, o también la gente que quiere, gracias a la ley de genéricos, por ejemplo, poder elegir, en el caso de un medicamento, el más económico. Claro, marcas más económicas. Exactamente, sí. Siempre que uno respete diríamos, la droga y la concentración y la cantidad de comprimidos que la persona quiere llevar, en ese caso, que es lo que genera, es lo que permite la ley de genéricos, fundamentalmente, la gente hoy día en el mostrador, la frase que escuchás, alguna marca en particular, y te dicen, no, dame la más económica de todas. Y bueno, eso se ha hecho más frecuente. Antes la gente por ahí sí era más selectiva. Hoy día corre más por el lado de la capacidad económica, ¿no es cierto? Ricardo, y esto voy a hacer una pregunta porque en realidad se escucha mucho en la calle, el mito, para que pueda usted hablarnos un poquito, de que el mito dice que los genéricos son menos efectivos que los que son de otros laboratorios de más marca reconocida, por así decirlo. En realidad, el genérico es el nombre de la droga. Claro. Después diríamos, todos los medicamentos que están en las farmacias están regulados por el ANMAT. Entonces, los medicamentos tienen que cumplir con ciertas reglamentaciones. Por lo tanto, un medicamento que tiene una droga A con X cantidad de miligramos, tiene que cumplir esa condición para todas las marcas que existan en el mercado. Después está esta cuestión de que la persona pueda elegir, por ejemplo, comprar una marca u otra. Normalmente todo lo que está regulado por el ANMAT no tiene que tener diferencias, diríamos, en el efecto farmacológico. Claro. A veces pasa y sucede con, sí, una línea de medicamentos que son los hospitalarios, donde la gente por ahí puede sentir particularmente que un medicamento no le cae tan bien como le cae, por ejemplo, una marca específica. Pero bueno, en el caso del genérico, la reglamentación dice que se tiene que cumplir ciertas condiciones para que ese medicamento esté a la venta. Y en ese aspecto, bueno, sí, hay una parte que tiene que ver más que todo con un mito, ¿no es cierto? Sí. Y hay gente que realmente sí tiene la susceptibilidad de sentir que ese medicamento o esa marca comercial le hace mejor. Ricardo, por otro lado, sabemos que hay un descontento, ¿no?, con el sector farmacéutico, porque si nosotros hablamos a nivel provincial, lo decíamos, cayó un 20%, pero a nivel nacional un 35%. ¿Cómo están enfrentando y, por supuesto, afrontando de este tipo de bajas de medicamentos, de la venta, y sobre todo por los aumentos que últimamente se dieron en ciertos medicamentos? Lo que pasa que, hay una parte que está cubierta por la compra con obra social. Sí. Entonces, una cosa que no se ha detenido tanto es la compra a través de una obra social. Como por ejemplo, PAMI, donde tiene para sus afiliados un vademecum de medicamentos que cubre hasta el 100% Sí. de esa medicación.
Entonces, en ese caso, o por ejemplo, en el caso provincial de DOCEP, que tiene en algunos medicamentos coberturas del 70, del 80 y del 100%, entonces en esos casos particularmente no se detuvo tanto. Sí, en la medicación que la persona tiene que comprar y quizá tiene que erogar todo el importe porque no se lo cubre la obra social, entonces en ese caso particularmente la gente evita comprarlo. Pero sí, porque por lo que te decía al principio, no estamos aislados del universo que es todo lo que rodea a una persona, que es todas las obligaciones en los diferentes rubros, ¿no es cierto? Así que bueno, la caída ha sido importante, se mantiene digamos el consumo con obra social, que es lo que importa. Así todo, una obra social que cubre, por ejemplo, el 50% de los medicamentos, la gente está notando, y notó mucho de mes a mes, particularmente a partir de la evaluación de diciembre, donde, bueno, la receta que compraba el mes anterior y se le duplicó, entonces ese tipo de impactos la gente lo siente. Pero bueno, es una cuestión de poder ver, o sea, lamentablemente uno no puede ver una esperanza en este tipo de plan económico, pero bueno, la gente está tratando de maniobrarlo de la mejor manera posible. También, por otro lado, sabemos que hay obras sociales que redujeron, ¿no? Justamente el costo o lo que uno cubre. Antes se cubría el 100%, hoy en día se está cubriendo entre un 60, 80 y quizás alguno un 50%. Entonces, ¿cuál es la conducta, por supuesto, del comerciante, perdón, del cliente cuando va a comprar? Y acá es una cuestión de adaptación. Por ejemplo, en el caso este también, por ejemplo, han aparecido disminución en algunas coberturas, en algunas obras sociales, pero bueno, es un poco diríamos que la persona, el afiliado de esa obra social que viene a comprar al mostrador de la farmacia, tiene que elegir o generar tácticas, diríamos, para poder gastar un poco menos. Entonces, bueno, ahí es más complejo porque hay medicaciones que son crónicas, que una persona las tiene que tomar todos los días de su vida. Entonces, si le baja una cobertura, generalmente no bajan las coberturas en productos en patologías que son muy importantes. Pero bueno, la persona tiene que generar estrategias para empezar a gastar un poco menos. Entonces, bueno, ahí el acomodamiento a este tipo de cuestiones tiene que ver con cómo actúa cada persona en particular. Bien, y con esta época que por lo general se suelen dar más enfermedades respiratorias, ¿aún así no hay un incremento en lo que es la venta? Bueno, la gente está más selectiva, justamente, entonces por ahí, por supuesto que uno nota que si hay, por ejemplo, en el caso de un hijo que tiene un problema respiratorio, bueno, la persona trata de manejarlo de alguna manera como para poder comprar lo que necesite para salir, diríamos, de esa cuestión patológica. Pero bueno, en esta época por supuesto que se potencia todo porque están todas las enfermedades respiratorias, hay una gran cantidad de enfermedades virales. Entonces, bueno, esto es una cuestión de ir maniobrando y de viendo cómo puede uno solucionar el problema. Claro. Por último, Ricardo, por lo menos de mi parte, bueno, recién yo hablaba de un aumento de medicamentos que se empezó a dar del gobierno anterior, ¿no? Por supuesto, del gobierno de Alberto Fernández. En este gobierno quizás se incrementó un poquito más, estamos hablando de un 157% los que estiman a nivel nacional. Pero ¿cuál es su postura con respecto de esto? Porque sabemos que hay ciertos laboratorios que están autorizados a hacer estos fuertes aumentos y quizás lo hacen semana tras semana, ¿no? El problema es que no hay, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Hace rato que carecemos de políticas que, diríamos, protejan un poco a la gente en cuestiones esenciales. Eso es lo que yo siento. Y bueno, pasamos de Guatemala a Guatepeor y lamentablemente en este momento sí que no hay ningún control sobre la cuestión precios. Entonces, bueno, por supuesto que los laboratorios, lo que es la parte inflacionaria, lo que es la cuestión del dólar, porque también hay que recordar que muchos insumos de los que forman parte de los medicamentos son importados, entonces
estas cuestiones van a afectar directamente, pero bueno, en este momento no hay ningún tipo de control. Les pasó un poco lo de las obras sociales, pero después se fueron un poco para atrás. Es realmente un poco lo que, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero es un poco sálvese quien pueda. Entonces, bueno, si tengo obra social, lo puedo ir manejando, pero en este momento no hay ningún tipo de control sobre eso. Así es, exacto. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación aquí en AR Contenido y sobre todo en Pasa de Todo. Un gusto tenerlo al aire. Bueno, igualmente haber disfrutado de esta nota, chicos. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Que tengan un muy buen día. Gracias, igualmente. Bien, pasaba Ricardo Barañano, quien es presidente de la Cámara de Farmacias de San Luis.